Grabamos. Bien, estamos grabando también esta parte. Bien, ahora nosotros vamos a calcular la moda, ¿no? Y para calcular la moda nosotros tenemos una formulita. Esto es importante también. La moda, acá la moda. Entonces vamos a decir la moda de datos agrupados es igual al límite inferior de la clase de la moda más, entonces acá vamos a tener paréntesis. Aquí tenemos una fracción. Bien, y entonces vamos a tener acá en la parte superior, vamos a tener una diferencia, un diferencial, donde vamos a tener acá dos valores que lo vamos a colocar ahí. Y acá vamos a tener entonces dos diferenciales, ¿no? Dos diferenciales. Entonces aquí vamos a tener más y aquí vamos a tener dos diferenciales. Entonces vamos a tener acá un paréntesis y acá vamos a tener otro juego de paréntesis. Acá entonces vamos a tener menos y vamos a tener un diferencial. Entonces vamos a explicar ahorita la fórmula. Y acá lo mismo, vamos a tener el otro diferencial. Bueno, lo mismo acá tiene que haber una diferencia. Y tenemos entonces un diferencial acá. El segundo diferencial, vamos a explicar cómo es la formulita. Bien, entonces, este va a ser para nosotros la moda. M sub moda, ¿no? Entonces acá vamos a tener límite inferior, pero ahora va a ser de la clase de la moda. De la clase de la moda. Más, en el numerador va a estar frecuencia, ¿no? Frecuencia absoluta de la clase de la moda, menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la moda, ¿no? Lo mismo vamos a colocar acá, la frecuencia absoluta de la clase de la moda menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la moda, ¿no? Y aquí vamos a colocar en este siguiente, esta también va a ser la frecuencia absoluta de la clase de la moda menos la frecuencia absoluta de la clase, pero ahora después de la moda, Entonces, esta es la fórmula que nosotros tenemos. Vamos a tener el relleno. Bueno, lo llevamos a 14. Bien, y entonces vamos a tener, esta es la formulita de la moda. Ahí tenemos la moda, ¿no? Bien, ahora, ya sabemos cuál es la clase de la moda, ¿no? La clase de la moda también es la clase 4, porque ahí está el mayor porcentaje, 35.44. Hemos dicho por eso que esta es la clase de la mediana y la clase de la moda, ¿no? Y entonces, en base a eso, vamos a ir calculando la moda. Entonces, copiamos acá, vamos a pegar, y entonces vamos a calcular ahí. ¿Dónde vamos a calcular entonces ahí la moda? Vamos a calcular ahí. Bien, y entonces decimos, esto va a ser igual al límite inferior de la clase de la moda, que va a ser el mismo de acá, es 1. Bien, ahora, siguiendo la formulita de acá, dice más, ahora, paréntesis, paréntesis. Y entonces vamos a tener acá, en la parte superior, la frecuencia absoluta de la clase de la moda, ¿no? Entonces vamos a colocar la frecuencia absoluta de la clase de la moda es 28 menos, dice la frecuencia antes es 15. Bien, entonces ya tenemos eso, ¿no? Ya tenemos entonces todo esto, el numerador. Ahora eso dice, todo eso dividido, ¿no? Dividido ahora entre la suma de dos diferenciales. El primer diferencial es el mismo. Frecuencia absoluta de la clase de la moda, 28, menos la frecuencia absoluta antes de la clase de la moda. Bien, ahora volvemos nuevamente. Fíjense. Ahora tenemos que colocar más
y abrimos otro paréntesis, ¿no? Y decimos entonces, ahora va a ser frecuencia absoluta de la clase de la moda menos, pero ahora la frecuencia absoluta de la clase después de la moda. Entonces, esta es la frecuencia absoluta de la clase de la moda, pero ahora tiene que ser menos la frecuencia absoluta de la clase después de la moda, que sería esta. Esta sería el después. Entonces, tenemos que volver acá para ver los colores. Fíjense acá, esto que está acá está con morado. Aquí estamos sumando este otro diferencial con morado. Y ahora cerramos con rojo. Es todo el denominador. Y ahora para que cerremos numerador y denominador, un paréntesis más. Y ahora fíjense, los dos son de color. Los dos paréntesis, el primero y el último, son de color negro. Entonces significa que está bien, que tenemos el mismo número de paréntesis abiertos que de paréntesis cerrados. Y ahora, nuevamente, lo mismo, el intervalo de clase va a ser lo mismo, este valor, el límite superior, menos el límite inferior. Y cerramos y tenemos entonces acá el mismo valor, el mismo valor. Entonces, a ver, vamos a hacer simplemente ahora con dos decimales, tenemos 1.14. Entonces, este vamos a ver si con dos decimales varía, tenemos 1.13 y este vamos a ver con dos decimales si varía o no. Bien, aquí fíjense, es 1.13, 1.13 y 1.14. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la media aritmética es exactamente igual que la mediana y que la moda es un valor también muy similar, ¿no? Porque la diferencia esta es mínima entre 1.13 y 1.14, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que colocar que la moda es 1.14 millones de libras por pulgada, ¿no? Ese es el valor que se repite más veces en la base de datos. Bien, entonces ya tenemos la media, la mediana y la moda. Lo segundo que nos piden es la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces vamos a colocar acá, lo que nos piden acá es, ¿ven? Nos piden, acá vamos a llevar varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Esto para calcular, lo más importante es calcular la desviación, justamente. Para todas las medidas de dispersión, lo más importante es calcular primero la desviación. Entonces acá vamos a tener una columna, acá, ¿no? Lo vamos a eliminar esto acá de la... Entonces, vamos a indicar entonces que acá nosotros tenemos que calcular la desviación. Entonces, acá calculamos desviación. ¿Y qué es la desviación? Simplemente son los valores de las marcas de clase. Por ejemplo, acá tengo la marca de clase, menos el promedio, menos este valor. Todos van a tener que hacer la desviación, por ejemplo, de la clase 2, va a ser la marca de clase de esa clase, la clase 2, menos la media aritmética. Todos van a ir restándose a la media aritmética. Entonces acá, este valor de la media aritmética la vamos a congelar colocando un símbolo de dólar antes y después de la letra. Y entonces vamos a tener en el primer caso una desviación negativa. Si bajamos los siguientes, tenemos 4 negativos y 3 positivos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la desviación, eso es importante. Y para estar seguros, podemos ir a ver acá fórmulas, rastrear precedentes. Aquí voy a seleccionar otro, rastrear precedentes, y otro más, rastrear precedentes. Todos tienen que ser la resta de marca de clase menos la media aritmética. Aquí tenemos marca de clase, y todos están restándose de la media aritmética. Por lo tanto, está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Está muy bien. Bien, ya tenemos la desviación. Ahora tenemos que multiplicar acá frecuencia absoluta por la desviación, elevado al cuadrado. Que lo vamos a llamar frecuencia absoluta por desviados, pero es elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener acá
Eso va a ser igual a la frecuencia absoluta, acá, es 1, multiplicado por, para esta primera clase, 1 por, y aquí tenemos entonces la desviación, que es menos 0.63, pero esto elevado al cuadrado, Entonces ahí tenemos, aquí lo vamos a disminuir los decimales con solamente 2 decimales, y entonces podemos tener 3 en este caso. 3. Bien, y ahora vamos a ir bajando. Bien, y eso sería entonces las multiplicaciones de frecuencia absoluta por el cuadrado de las desviaciones, ¿no? Bien, ahí tenemos, y hacemos la sumatoria. Acá es importante la sumatoria, por la fórmula que tenemos para calcular la varianza. Entonces, aquí tenemos la sumatoria, es 4.059. Entonces, aquí le vamos ahí, ese es un valor importante. Y vamos a colorear estos otros. Estos son los que nos permiten calcular medidas de tendencia central. Ahora, estas columnas nos permiten calcular lo que es medidas de dispersión, ¿no? Medidas de dispersión. Entonces, vamos a colocar acá, ahí. Bien, ahora ya tenemos todo eso calculado. Ahora vamos a calcular acá. ¿Cuál será la varianza? ¿No? Entonces nosotros sabemos que la varianza tiene una formulita y nos dice la varianza es igual, ¿no? Es igual a una fracción donde en el numerador vamos a tener la sumatoria del cuadrado de las desviaciones. Sumatoria en este caso desde i igual a 1 hasta acá. Y acá entonces vamos a tener una multiplicación, hemos dicho, de la frecuencia absoluta, ahí, multiplicada por el cuadrado, hemos dicho acá, esta es la formulita, aquí tenemos por el cuadrado de la desviación. Entonces la desviación tenemos acá con ese valor y tenemos menos la media aritmética. Y todo esto dividido entre n menos 1, que son los grados de libertad. Entonces acá vamos a tener que la varianza S cuadrado, la varianza, es igual en la sumatoria a la sumatoria del producto de las frecuencias absolutas, ¿no? F sub i, multiplicado por el cuadrado de la desviación. Y la desviación es simplemente X sub i, que son las marcas de clase, menos la media aritmética. Entonces, esta es la formulita que nosotros tenemos también acá, ¿no? Entonces, ahí tenemos la fórmula de la varianza. Bien, entonces vamos a llevar acá de la misma manera la formulita de la varianza. Ahí. Bien, y ahora vamos a calcular. Ya tenemos todo esto que tenemos ahí, la multiplicación de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación, lo tenemos ahí, la sumatoria también lo tenemos. Entonces, ya tenemos todo listo para calcular acá la varianza, ¿no? Entonces decimos acá la varianza va a ser igual, entonces a la sumatoria que hemos realizado, la sumatoria que tenemos acá, esta sumatoria, ¿no? Del producto de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación y dividido entre n menos 1, ¿no? Pero n para nosotros vale 79 menos 1 y cerramos y ese entonces sería nuestra varianza. Entonces, como son valores bastante bajos, podemos mantener acá 3 decimales o 4, ¿no? 4 ahí. Bien, entonces ahí esa sería entonces nuestra varianza, ¿no? Entonces, tenemos la varianza. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Y nosotros sabemos que la desviación estándar, su formulita es simplemente S es igual a la raíz cuadrada, ¿no?
de la varianza, Entonces, acá tenemos ese cuadrado. Entonces, esta es la formulita, entonces, de acá, de la desviación estándar, Entonces, vamos a colocar acá la formulita de la desviación estándar y ahora vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular cuánto vale la desviación estándar. Bien, entonces vamos a calcular en esta celda, ahí. Entonces vamos a decir que esto es igual a la raíz cuadrada, dice, de la varianza. Y la varianza tenemos acá. Y por lo tanto, nuestra desviación estándar es 0.228. Entonces acá podemos colocar con 3 decimales. Entonces, ese sería el valor de nuestra desviación estándar, ¿no? Ahí tenemos entonces desviación. La varianza, 0.052. La desviación estándar, 0.228. Y finalmente vamos a tener acá el coeficiente de variación, ¿no? Entonces, ese coeficiente de variación es igual, ¿no? Es igual a una relación entre la desviación estándar, ¿no? Entonces acá vamos a tener la desviación estándar que nosotros vamos a llamar S, ¿no? Y dividido entre la media aritmética que es, lo vamos a denotar como X barra, y eso multiplicado por 100. Esto multiplicado por 100. Entonces, esta es la formulita que tenemos ahí, ¿no? Y por lo tanto, entonces, vamos a ir aplicando esta formulita para saber en términos de porcentaje cuánto es la variación de la variable elasticidad de la madera, ¿no? Entonces vamos acá, copiamos la formulita y entonces vamos a tener, ahora copiamos, pegamos y entonces vamos a tener acá que el coeficiente de variación es igual, paréntesis, la desviación estándar, que es 0.228, dividido entre la media aritmética. La media aritmética tiene un valor de 1.13. Ya está incluido ahí, ¿no? Y eso multiplicado por 100. Bien, entonces, nuestro coeficiente de variación para esta variable, es simplemente de 20.2. En este caso sería 20.2%. Estas son sus unidades. Este sería entonces el coeficiente de variación. 20.2%, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos calculado también el inciso B en relación a varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Qué nos quedaría pendiente? Nos quedarían los cuartiles y los quintiles, ¿no? Entonces, vamos a ver acá en el punto C, los cuartiles, ¿no? Cuartiles y quintiles. ¿No? Entonces, acá nosotros tenemos tres cuartiles, el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Y entonces vamos a tener sus formulitas, ¿no? Las fórmulas son muy similares a lo que tenemos acá, a lo que tenemos en esta parte de lo que es la mediana, donde está acá. Es muy similar a esto. Bien, entonces vamos a copiar. Y entonces vamos a decir, por ejemplo, el primer cuartil, ¿no? Que va a ser para nosotros Q1, el primer cuartil, de esta manera, Q1, va a ser igual al límite inferior de la clase del primer cuartil, ¿no? Entonces ahí, ahora acá va a ser, como estamos hablando del primer cuartil, ese va a ser n dividido entre 4, menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase ahora del primer cuartil, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil, ¿no? Y multiplicado por el intervalo de clase. Entonces, esta sería la formulita para calcular
el primer cuartil. El segundo cuartil va a ser lo mismo que la mediana, acá. Este va a ser lo mismo. Entonces simplemente vamos a cambiar acá. Copiamos y vamos a pegar, ¿no? Entonces vamos a decir esto sí va a ser lo mismo, solamente que vamos a colocar acá Q sub 2, que es igual al límite inferior de la clase del segundo cuartil, es lo único que va a cambiar. Y ahora acá va a ser igual n medios menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase, no, antes de la clase del segundo cuartil, y dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del segundo cuartil, y eso multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos ir calculando y vamos a tener entonces acá, si lo copiamos, vamos a tener entonces esos valores, vamos a tener el valor del primer cuartil, y entonces decimos acá acá tenemos, vamos a tener el primer cuartil. Ese va a ser igual al límite inferior de la clase del primer cuartil, y ahora tenemos que ver dónde estará el primer cuartil. El primer cuartil tiene que estar hasta un acumulado del 25%. Entonces, ¿dónde estará acá? El 25 está en la tercera clase, fíjense, entre 7.59 y 26.5, ahí está el 25%. Entonces, ese primer cuartil, está en la clase, está en la clase 3, ¿no? El segundo cuartil, eso significa el acumulado hasta un 50% se encuentra en la cuarta clase, en la clase 4. Entonces también eso podemos colocar, está en la clase, clase 4. Clase 4. Bien. Y entonces vamos a calcular igual acá, vamos a colocar el valor de del segundo cuartil, ¿no? Bien. Entonces, ese va a ser el que está acá. Bien. Y luego vamos a tener el último cuartil. Y entonces, ese último cuartil va a ser, copiamos y lo pegamos acá. Y lo pegamos entonces acá. Y entonces vamos a tener el tercer cuartil va a ser igual al límite inferior de la clase del tercer cuartil, ¿no? Ahora acá va a ser 3 multiplicado por n y dividido entre 4, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer cuartil, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del tercer cuartil y multiplicado por el intervalo de clase. Entonces acá tenemos también ya la formulita para calcular el tercer cuartil, ¿no? Ahora, el tercer cuartil tenemos que ver en qué clase estará el tercer cuartil que corresponde al 75%. ¿Y dónde estará incluido? Fíjense, eso está entre 62 y 89. Acá está el 75%, por lo tanto es la clase 5, ¿no? Entonces, la clase del tercer cuartil es la clase 5. Bien, entonces ahora vamos calculando. El primer cuartil va a ser igual, entonces la clase 3. Entonces vamos, la clase 3. Entonces vamos a colocar límite inferior, bien, más. Ahora paréntesis. Bien, acá vamos a ver qué pasó. Bien, acá nuevamente. 1, 2, 3. Bien, ahora entonces vamos a ver acá. N79 dividido entre 4. ¿Está bien? Cerramos eso menos. La frecuencia absoluta dice acumulada antes de la clase del primer cuartil y el antes es este valor, ¿no? Cerramos y todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase 3. Bien, ahí. Y eso multiplicado por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase va a ser, en este caso, 1 menos 0,8. Bien, entonces, nuestro valor
es, aquí hay algo que no está bien. No, así, aquí tenemos, está bien, 0.98. Pero acá, ¿cuántos decimales podemos utilizar? Hemos estado utilizando 2 decimales. Entonces, vamos a colocar 2 decimales. Bien, entonces vamos a tener que el primer cuartil, entonces, es de 0.98 millones de libras por pulgada, ¿no? Ese es el primer cuartil, ¿no? El segundo cuartil va a ser igual que la mediana, entonces no tiene sentido calcularlo, simplemente lo colocamos, va a ser el mismo valor de la mediana, 1.13. 1.13 millones, millones de libras por pulgada cuadrada, entonces ahí vamos a tener, bien. Ahora, lo más importante es calcular el tercer cuartil, ¿no? El tercer cuartil, entonces copiamos y lo pegamos acá, y entonces vamos a encontrar el valor del tercer cuartil. Y entonces vamos a colocar acá, vamos a calcular, y decimos entonces que eso va a ser, es la clase 5, la clase del tercer cuartil, eso va a ser igual. Entonces vamos a la clase 5, esta es la clase 5, este es su límite inferior, más, ahora hacemos un paréntesis acá, ¿no? Entonces vamos a tener 3 por n, 3 por n acá, 3 por n, y eso dice dividido entre 4, bien, cerramos ahora eso. Ahora, menos la frecuencia absoluta acumulada, dice antes de esa clase, entonces el acumulado es 49. Dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del tercer cuartil, que sería 22, ¿no? 22. Y todo eso multiplicado, ahora tenemos que volver acá para ver los colores, está muy bien, está empezando en negro y está concluyendo en negro. Y ahora entonces multiplicamos por, entonces acá, 1.4 menos 1.2. Cerramos y ese entonces sería nuestro tercer cuartil y entonces vamos acá y colocamos que el tercer cuartil tiene un valor de 1.29 millones de libras por pulgada, ¿no? Eso está entonces en la clase 5, ¿no? A ver, vamos a ver dónde está. Está en la clase 5, justamente, 1.29, ¿no? Entonces, fíjense acá, 1.2 a 1.4, ahí está incluido. 1.29 está dentro de esa clase, por lo tanto, eso es lo correcto, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos, y eso también vamos a ver si están ahí. Bien, entonces tenemos 1.29, ese sería el valor entonces de nuestro tercer cuartil, ¿no? Entonces, esos serían los valores, ¿no? ¿Cuáles son las interpretaciones ahora? Ese 0.98 millones de libras por pulgada cuadrada significa que tenemos una proporción de valores menores a 0.98 que representa un 25% y una proporción de valores mayores a 0.98 millones de libras por pulgada cuadrada que representa un 75%. En cambio, en el caso de la mediana, como es mitad, entonces eso significa que tenemos una proporción del 50% para valores iguales o menores a 1.13 y el otro 50% para valores mayores a 1.13 millones de libras por pulgada. Y finalmente, en la interpretación del tercer cuartil, ¿no? Decimos que esos 1.29 millones de libras por pulgada representa o significa que tenemos entonces una proporción del 25% de los datos presentan valores menores o iguales a 1.29 millones de libras por pulgada, lo que está a la izquierda, y en cambio la proporción de tener valores mayores a 1.29 millones de libras por pulgada es solamente de un 25%, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos interpretar estos 3 cuartiles. El primero que va hasta un 25%, el segundo que va hasta un 50% y el tercero que va
hasta un 75% acumulado de frecuencia relativa porcentual. Bien, eso sería entonces lo que tendríamos en esta clase. Vamos a parar ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de culminar la clase. Puede hacerlo. Bien, entonces vamos a quedar acá. Vamos a quedar en esta parte. Y nos vemos entonces la próxima clase el día viernes. Por favor, vamos a pasar clases, ¿ya? Entonces, el día viernes nos vemos para hacer otro ejercicio más y con eso concluiríamos esa parte de estadística descriptiva. Bien, entonces eso sería todo. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.